Buenas tardes, en esta clase vamos a empezar la segunda parte del programa con la unidad 3 centrada en el poblamiento inicial del territorio, el primer proceso de larga duración que vamos a discutir en la materia. Al hablar de poblamiento lo estamos planteando explícitamente como un proceso de larga duración y de orden biogeográfico, es decir, nos estamos refiriendo a la expansión de la especie humana hacia la última gran masa continental que fue poblada. En principio, en términos de la cronología, puesto que nos vamos a centrar en lo que es el actual territorio argentino, en términos de cronología estaríamos pensando en un ingreso por el extremo noroccidental del continente, sea por vía terrestre o por navegación costera, de lo que es el actual estrecho de Bering, que se habría convertido en un puente terrestre aproximadamente hace entre 25 y 13.000 años antes del presente, en ocasión de uno de los últimos avances glaciales a fines del Pleistoceno, aunque claramente acá les he listado, existen otras ventanas de oportunidad, digamos otras cronologías donde los avances glaciares habrían permitido un ingreso terrestre por esta vía. Y a partir de allí, una dispersión que probablemente siguió diferentes rutas o direcciones, tanto terrestres, multidireccionales, como avanzando a lo largo de la costa del Océano Pacífico y eventualmente la costa atlántica también, de modo de alcanzar a través de este proceso de la población el extremo austral del continente. Para enmarcar desde el punto de vista teórico la reflexión sobre este proceso, vamos a utilizar el modelo ecológico o de base biogeográfica propuesto por Borrero, que contempla tres fases, caracterizadas cada una de ellas por ciertos patrones de conducta, generales de conducta, y por lo tanto por ciertas características en el registro arqueológico que condicionan fuertemente su visibilidad y sus posibilidades interpretativas y su resolución. La primera de ellas, a la que denomina exploración, aunque otros autores como Miot y Saleme llaman colonización inicial o dispersión inicial en el caso de Jacobaccio, se caracterizaría como este momento inicial de radiación de una población hacia una zona hasta entonces deshabitada. Probablemente se trata del avance de pequeños grupos de cazadores que están fisionando desde bandas asentadas en territorios, lugares cercanos, que utilizarían las rutas naturales o de menor resistencia, una característica por la cual es importante en esta fase de exploración considerar la existencia o no de barreras ambientales que puedan estar asociadas con condiciones climáticas diferentes, como pueden ser las barreras glaciares a fines del Pleistoceno o las diferencias en las líneas de costa y por lo tanto en los cauces de los principales ríos. Las características de una fase de exploración sería una baja depositación de materiales asociada directamente a las extremadamente bajas demografías. En general, los materiales depositados serían funcionalmente poco específicos, algo que se relaciona con la limitada información que estos grupos tendrían sobre un ambiente nuevo. Por lo tanto, cabe pensar que se implementarían estrategias económicas sumamente generalizadas, es decir, flexibles, resilientes, capaces de enfrentar situaciones inesperadas o distribuciones de recursos o comportamientos de los recursos que son desconocidas. Lo mismo vale para los lugares del espacio que son ocupados, que a falta de conocimiento de la distribución de recursos probablemente se corresponden con localizaciones no estrictamente óptimas desde el punto de vista de nuestro conocimiento de esos espacios, y también caracterizado por hiatos ocupacionales, bajo la idea de que estos ingresos exploratorios o iniciales muchas veces no redundarían directamente en procesos de colonización, sino que serían exploraciones que no conducen a asentamientos posteriores o que incluso si inician procesos de colonización, con frecuencia se extinguen o fracasan
básicamente por los altos riesgos asociados a una situación de estas características. La segunda fase, llamada de colonización o colonización avanzada o consolidación territorial, de acuerdo a terminologías propuestas por otros autores, se referiría ya a la consolidación de la ocupación de estos espacios por parte de determinados grupos humanos que ya comienzan a asentar ciertos rangos de movilidad y el aprovechamiento de determinados recursos que ya se conocen en su comportamiento y que ya forman parte de estrategias de movilidad y subsistencia consolidadas. Desde el punto de vista arqueológico, esperaríamos en una situación de este tipo una mayor reocupación o redundancia ocupacional en lugares los lugares más favorables del paisaje desde el punto de vista de la distribución de los recursos y su comportamiento temporal. También esperaríamos que estas poblaciones implementen tecnologías y estrategias de subsistencia ya más eficaces, más adaptadas o más ajustadas a el comportamiento espacial y temporal de los recursos localizados concretamente en estos espacios. Un proceso de aprendizaje de los recursos que, según registros etnográficos, podría estar llevando entre 200 y 400 años, aproximadamente que el tiempo que en base a observaciones etnográficas podría llevar a estos grupos el aprendizaje de las configuraciones ambientales nuevas que están ocupando. Y como consecuencia de esta redundancia ocupacional sobre ciertas localizaciones especialmente favorables, esperaríamos registros arqueológicos ya más nítidos, con una alta visibilidad de los sitios y una buena resolución en su estructura espacial interna, es decir, que nos permita discriminar distintas actividades en lo posible en términos relativos y por lo tanto con una mayor resolución conductual. Aún así, es importante señalar que estos eventos de colonización podrían verse discontinuados por diferentes situaciones, incluyendo, por ejemplo, cambios ambientales o problemas en la viabilidad de estos contingentes colonizadores. Recordemos que las poblaciones biológicamente reproductivas deben tener un mínimo de varios cientos de pobladores, por lo tanto grupos pequeños podrían avanzar en esta colonización, pero eventualmente podrían perder su vinculación con los grupos de origen y por lo tanto desembocar en tamaños de poblaciones que serían muy inestables o muy riesgosos en su reproducción biológica. La tercera fase de este modelo sería la de ocupación efectiva, que se refiere a momentos en que todo el espacio dentro de una región que es apto para la ocupación ya está efectivamente colonizado y ocupado, por lo tanto empiezan a primar en las dinámicas sociales aquellos mecanismos referidos a la densidad, es decir, los lugares con mayor densidad poblacional se convierten en expulsores demográficos hacia los lugares con menor densidad, empieza a haber competencia territorial por la defensa de los territorios de mayor productividad y también cabe esperar dentro de estos grupos que empiezan a desarrollar identidades locales y territorialidades ciertas divergencias culturales, producto de la deriva cultural. Esperaríamos acá también una mayor visibilidad aún del registro arqueológico por una mayor población y uno esperaría una mayor cantidad de depositaciones, pero con baja resolución justamente por esta alta densidad de población y la superposición de los rangos de acción de los diferentes grupos humanos. Acá ya esperaríamos ocupaciones relativamente continuas en los sitios y con hiatos muy breves o sin ellos. Para analizar este proceso vamos a considerar entonces 5 grandes regiones dentro del actual territorio argentino donde se concentran las evidencias más tempranas de la presencia humana. Estas son principalmente Patagonia, la región pampeana y el noroeste argentino
y con menor cantidad de evidencias, pero importante para señalar justamente estos hiatos o estas frecuentes extinciones en el proceso de poblamiento. Vamos a considerar también las evidencias de la región de la Sierra Central, las sierras de Córdoba y de Cuyo. Comenzando por Patagonia, y es fundamental tener en cuenta al analizar un proceso como este en las condiciones ambientales. Recordemos para estas cronologías que son correspondientes a fines del Pleistoceno, debemos pensar en un clima extremadamente frío y dentro de un franco proceso ya de glaciación, pero con eventos de avance glacial o de descensos de las temperaturas medias. Sobre todo tratándose de una época de transición, es una época de inestabilidad ambiental. También hay registros de un intenso vulcanismo, que es importante porque podría inhabilitar grandes áreas para la ocupación humana o plantear la existencia de barreras para la exploración o la dispersión humana. Otras barreras importantes a considerar son los glaciares, que al menos hasta 9.000 años atrás habrían convertido a la cordillera en una barrera prácticamente infranqueable. O, por ejemplo, la inexistencia del estrecho de Magallanes hasta esos 9.000 años atrás, que con anterioridad habría convertido a lo que actualmente es la isla de Tierra del Fuego en una prolongación austral del continente. Otro elemento a considerar es la existencia de estos grandes mamíferos que se extinguieron a fines del Pleistoceno, que representarían oportunidades económicas que han sido discutidas por varios autores en el sentido de que no estarían disponibles en todas las regiones, o la pregunta sobre la importancia económica relativa que habrían tenido estos animales, o incluso el papel de las poblaciones humanas y de la caza en su extinción. Las fechas tempranas para esta época se concentran en tres regiones principales. En primer lugar, lo que es el macizo del Deseado, en la estepa de la provincia de Santa Cruz, donde tenemos los registros más tempranos, tanto en los toldos, en la cueva 3 de los toldos, en el nivel 11, este fechado temprano, que no ha sido replicado, por lo que algunos consideran que debe ser tomado con precaución. Aparentemente lo que parece ser una base de actividades múltiples. Otros fechados tempranos se encuentran en Piedra Museo, también nuevamente superando los 12.000 años antes del presente sin calibrar, aunque nuevamente este fechado ha sido tomado con precaución por su autora, Laura Miotti, quien presenta como una evidencia bastante más confiable esta fecha del 11.000 antes del presente, en lo que sería un sitio funcionalmente diferente a los toldos, específicamente un sitio de matanza y procesamiento de presas, es decir, un sitio de actividades específicas o limitadas. Otros sitios con fechas tempranas son Cerro Testeta, acá vemos Casa del Minero, ambos sitios de actividades múltiples. También se presentan, aunque cronologías algo posteriores, algunos sitios ya en el piedemonte cordillerano, esto es, más hacia el oeste de lo que es la zona central de la estepa, y ejemplificado, como ustedes acá ven, en el Cerro Casa de Piedra 7, por ejemplo, Arroyo Feo, Cueva de las Manos, por ejemplo, Chorrillo Malo, con fechas que se distribuyen fundamentalmente entre el 9.000 y poco más del 10.000 antes del presente. La segunda región que tiene fechados tempranos o no tan tempranos como los que contamos para el macizo del Deseado, pero cercanos a esto, están para la zona de Magallanes, del estrecho. Acá vemos los principales fechados que exceden los 11.000 años en varios de estos casos. También tenemos algunos, aunque menos evidencias, para lo que es Nor Patagonia, y observen que carecemos de registros para lo que puede ser gran parte de la provincia de Chubut, poniendo de relieve esto, que en estos procesos tempranos de poblamientos hay vastas zonas que no llegan a ser ocupados con suficiente intensidad, que tal vez han sido exploradas, pero no mucho más que esto,
al menos durante estos momentos tempranos. Es decir, el proceso de poblamiento realmente es regionalmente heterogéneo. Para el caso de Nor Patagonia, entonces, les marcaba estos sitios que no, fíjense, son algo más tardíos, no llegan a pasar la barrera de los 11.000 años. Y nótese que a estas latitudes, al oeste de la cordillera, en Monteverde, tenemos fechas bastante más tempranas, lo cual nos recuerda la presencia de la cordillera y su papel como barrera para la circulación humana, lo que de alguna forma desvincula en este momento los procesos de poblamiento ocurridos al oeste de la cordillera de los que estamos detectando hacia el este de la misma. Para este momento se ha planteado unos sistemas de movilidad que se transicionan, digamos, o tienden de lo residencial hacia componentes más logísticos. Estos últimos evidenciados en la presencia de sitios de funciones diferentes, tanto sitios de actividades múltiples que podrían haber servido como bases residenciales en un esquema de movilidad logística, como sitios especiales ocupados por grupos de tarea con propósitos especiales, sea por ejemplo la caza y procesamiento de presas o la obtención de materias primas líticas, por citar solo dos ejemplos. Pero digamos que esta diversidad funcional en los sitios tempranos nos están hablando de en estas fechas tan tempranos ya de circuitos de movilidad logística que de alguna forma ya están mostrando un cierto conocimiento bastante avanzado del ambiente, lo cual nos llevaría a pensar que quizás existen indicios de exploración aún anteriores que todavía no han sido detectados. En cuanto a la subsistencia, hay una tendencia a una estrategia generalizada que sería consistente con un conocimiento todavía limitado de las posibilidades de un ambiente y por lo tanto estrategias relativamente conservadoras y resilientes que privilegian la minimización de riesgos sobre la mayor productividad. Dentro de este esquema tenemos entonces una combinación de la caza del guanaco con un papel moderado pero sustancial de la fauna pleistocénica, de especies como Milodon o Hipidion, diferentes especies de caballos pleistocénicos, y con un papel secundario algunas especies de camélidos extintos. Menor información hay sobre los recursos vegetales, lo cual obedece a factores de tipo tafonómico o sesgos de la investigación. Recordemos que en Monteverde, por ejemplo, de sitio temprano en lo que hoy es Chile, los recursos vegetales, abundantes recursos vegetales que pudieron recuperarse, demostraron la gran importancia que tiene la recolección de plantas dentro de la subsistencia de estos grupos tempranos, ¿no? Entonces tenemos que acá recordar que existe esta laguna en el conocimiento. Viendo ahora estos momentos tempranos, pero en un sentido diacrónico, se observa una cierta tendencia hacia una reducción de la diversidad taxonómica de las especies explotadas y una gradual especialización en la caza del guanaco ñandú, algo que podría estar acompañando de alguna forma la gradual extinción de los mamíferos del Pleistoceno, los grandes mamíferos del Pleistoceno. En cuanto a la tecnología, hay un predominio de las materias primas locales, líticas locales, aunque esto se traduce en una gran variabilidad de las materias primas de las rocas utilizadas en distintos sitios, es decir, en función de la disponibilidad estrictamente local. Algunos de estos sitios poseen puntas de proyectil, otros no, algo que tiene que ver fundamentalmente con la funcionalidad de los sitios, pero recordemos que esta diferencia bajo la mirada de la escuela histórico-cultural había llevado a hipotetizar la existencia de diferentes oladas de poblamiento, distintas culturas con tecnologías líticas de diferente sofisticación. Esto evidentemente no es así. Sitios contemporáneos en esta época tienen o no puntas de proyectil o varían en los conjuntos líticos en función fundamentalmente de las actividades desarrolladas en cada caso, que bajo estos sistemas de movilidad son bastante heterogéneos.
Acá vemos algunas de los conjuntos líticos que tenemos para esta época. A la derecha, imágenes de lo que ha sido llamado la industria toldense, que sucede a otros conjuntos tecnológicos caracterizados por la presencia de estas puntas conocidas como puntas Fell o cola de pescado, que han sido datados en este rango de los 11 a los 10.000 años antes del presente y que ya vamos a volver sobre este tema, tienen una amplia difusión espacial y se las encuentra en diferentes regiones de lo que hoy es el territorio argentino e incluso en países vecinos como puede ser en Uruguay. También recordemos otros elementos que aparecen, son estas bolas de caza, que son instrumentos de caza que aparece también, ya lo vamos a ver, representado en el arte rupestre, por ejemplo, en Cueva de las Manos, y también en algunos sitios que presentan mayores condiciones de preservación, se encuentra una variada industria en hueso. Otro elemento que nos indica que algunos de estos sitios ya representan una fase de colonización más que de exploración, es decir, con cierta consolidación en los circuitos de movilidad, en la ocupación de determinados espacios, es la presencia de arte rupestre con fechas sumamente tempranas, por ejemplo, superiores al 9000 antes del presente en el caso de Cueva de las Manos, un sitio que probablemente funcionó como un lugar de congregación poblacional en ciertas épocas del año, donde diferentes grupos familiares que tal vez durante el resto del ciclo anual se fisionaban y circulaban por territorios diferentes, en ciertas épocas del año se encontraban en este lugar en función no solo de actividades económicas, este podría haber sido un lugar de concentración también de poblaciones de guanacos con condiciones topográficas que serían favorables para la caza mediante encierro, por ejemplo, pero donde también en estas ocasiones se desarrollarían una cantidad de otras actividades vinculadas a la reproducción de los lazos sociales, el intercambio de población, a la formación de nuevas familias, por ejemplo, y también la realización de una serie de actividades de importancia religiosa, digamos. Pasando a la región pampeana, por cierto, también tenemos un clima, estamos hablando de fines del Pleistoceno, por lo tanto tenemos un clima frío y al menos hasta el 10.000 antes del presente bastante árido, con un nivel del mar que estaría alrededor de 60 metros por debajo del nivel actual, lo cual nos obliga a pensar entonces en la existencia de una línea de costa situada más al este todavía y en niveles, en una menor dimensión, perdón, del cauce, por ejemplo, desembocadura del Río de la Plata, lo cual habría condicionado, cambiado, favorecido de alguna forma las posibilidades de circulación entre ambas márgenes de la desembocadura de esta cuenca. Los sitios en cuestión se concentran en dos sectores principalmente de lo que es actualmente la provincia de Buenos Aires, que son la serranía de Tandilia y la llanura interserrana. En la primera de estas zonas, en Tandilia, algunos de los sitios más conocidos, con fechas sumamente tempranas, son Cerro La China, por ejemplo, y Cerro El Sombrero, trabajados por Nora Fleckenheimer, por ejemplo, que tienen diferentes funcionalidades. Algunos son sitios de actividades múltiples, pequeños campamentos bases. Digo pequeños porque por sus dimensiones probablemente no alojaron más que a un número reducido de personas, unos pocos núcleos familiares, mientras que otros sitios, incluso de la misma localidad, parecen haber estado vinculados más directamente a las actividades de caza o en lugares cercanos actividades de talla. Otros sitios conocidos como Cueva Tixi serían bases de actividades múltiples, mientras que otros como Abrigo Los Pinos, también con fecha sumamente temprana, serían sitios específicos para la talla. Los registros de la llanura interserrana son diferentes. Por una parte, porque se encuentran algunos de los
sitios más tempranos conocidos para toda la región, como es Arroyo Seco 2, con fechas que superan los 12.000 años y probablemente una función de campamento base, pero tenemos otros como Paso Otero 5 y La Moderna que parecen haber sido sitios fundamentalmente de caza y procesamiento de pie de presa, incluyendo varios especímenes de fauna pleistocénica posteriormente extinta, ¿no? Recordemos que las extinciones en la zona de Pampa son posteriores, se producen, es decir, estos megamamíferos todavía viven en esta región hasta alrededor de 7.000 años antes del presente. Y algunos de estos sitios, como estos dos que estoy mencionando, parecen haber funcionado justamente como lugares de caza de estos grandes mamíferos, probablemente por grupos bastante numerosos de personas, a través de estrategias de cooperación, estrategias colectivas de caza y de procesamiento de estos grandes animales. Viendo esta concentración de los sitios en esta zona, se ha postulado que una de las razones que pueden haber determinado el asentamiento de estos grupos tempranos en esta zona es la disponibilidad de fuentes de materias primas líticas que son sumamente escasas en la región, ¿no? Sin perjuicio de que desde los primeros momentos hay indicios de la circulación o el tráfico de materias primas líticas a considerables distancias. Se ha postulado que estos sitios en la sierra y en la llanura interserrana tal vez se relacionarían con los mismos grupos humanos y que representarían dos zonas de ocupación diferenciadas estacionalmente, con los sitios en la serranía probablemente ocupados en épocas de menor disponibilidad de recursos, cuando las bandas se fisionan para buscar la subsistencia en grupos más pequeños y en territorios diferentes, mientras que los sitios de la llanura interserrana podrían ser sitios de congregación de grupos, de encuentro, de agregación, en épocas más favorables, lo cual habría posibilitado, por ejemplo, estas estrategias de caza colectiva de presas de gran tamaño. No existen por el momento registros para la pampa seca, pero existe la posibilidad de que esto obedezca fundamentalmente a falta de investigación o que sea un patrón efectivamente diferencial de ocupación en las dos regiones. Yendo a la movilidad, como dijimos recién, es probable que exista que las dos zonas de ocupación representen dos momentos del año en los circuitos de movilidad de los mismos grupos, con estos lugares de agregación en la llanura interserrana y zonas de ocupación de grupos más pequeños o de fisión en la serranía. La subsistencia en estos momentos, nuevamente, como ocurre, dijimos, para Patagonia, también muestra una considerable grado de generalidad, es decir, estrategias conservadoras, resilientes, diseñadas para fundamentalmente como reacción al alto riesgo que supone estos momentos iniciales de ocupación y limitado conocimiento de los nuevos ambientes, aunque se ve un cierto privilegio del guanaco entre las demás especies cazadas. Acá pareciera haber una mayor importancia económica de las especies de mamíferos pleistocénicos que, como decía anteriormente, se extinguen 2 o 3 milenios más tarde de lo que parece haber ocurrido este fenómeno más al sur. En cuanto a la tecnología lítica, destacan acá la alta frecuencia de estas puntas fel o cola de pez con esta cronología tan precisa, que han sido confeccionadas muchas de ellas en cuarcitas locales de esta formación Sierras Bayas, pero que también aparecen confeccionadas en otros materiales que provienen de otras zonas cercanas, como pueden ser la costa o la Sierra de la Ventana, pero también algunas de ellas confeccionadas sobre estas areniscas silicificadas que parecen estar llegando de lo que hoy es el área de Uruguay, implicando un tráfico, una circulación de bienes del orden de los 500 kilómetros de distancia. Pasando al noroeste, los registros tempranos que tenemos se encuentran exclusivamente en la puna, tanto en la puna septentrional, es decir, de Jujuy, que es una puna
más amable desde el punto de vista de la subsistencia, con mayor humedad, como en lo que se conoce como la puna salada o desértica, que es la correspondiente a las provincias de Salta y Catamarca, que es un ambiente más árido, con precipitaciones por debajo de los 100 milímetros anuales. La concentración de las evidencias tempranas en este ambiente probablemente está reflejando sesgos en la investigación y también sesgos tafonómicos, ya que los ambientes más amables o más favorables para estas ocupaciones iniciales que podríamos esperar se encontrarían en los valles y quebradas o el piedemonte por la menor altitud, por lo tanto menos hostiles, particularmente a fines del Pleistoceno, una época donde las condiciones climáticas eran menos favorables. Sin embargo, tenemos muy poca evidencia, no tenemos de hecho evidencias tan tempranas en estos lugares, probablemente porque la visibilidad debida, por ejemplo, a la cobertura vegetal es mucho menor en los ambientes de valles o de piedemonte, y también porque los procesos de remoción, de erosión, son mucho más activos en estos ambientes y probablemente de este modo han invisibilizado o destruido gran parte de la evidencia que podría haber de estas ocupaciones tempranas. Yendo al caso de la puna, entonces, vemos por una parte que las ocupaciones no alcanzan las antigüedades que hemos mencionado para el caso de Pampa o de Patagonia, sino que son algo posteriores, no franquean el límite de los 11.000 años antes del presente e incluso muestran cierta diferencia en función de la altitud, donde las fechas más tempranas se encuentran siempre por debajo de los 3.800 metros, seguidas posteriormente por fechas que también, ocupaciones que también se encuentran por encima de esa cota altitudinal. Es probable que esto refleje justamente la gradual deglaciación, ¿no? Y la habilitación de los espacios más altos en fechas posteriores para la ocupación humana. Y ahí vemos algunos de los principales sitios que cuentan con fechas en la actualidad. Yendo a la movilidad y las estrategias de subsistencia, se plantea nuevamente como ocurre en las otras regiones que venimos mencionando, una estrategia de caza generalizada, nuevamente adecuada a estas fases tempranas de colonización, aunque en este caso prácticamente no incluyen a los mamíferos pleistocénicos, que se encuentran disponibles en la zona en estas fechas de las primeras ocupaciones, según datos obtenidos en sitios paleontológicos como pueden ser Barro Negro o en Peña de las Trampas, en el caso de la Puna de Catamarca, en Antofagasta de la Sierra, donde los niveles con ocupación humana son posteriores a niveles muy cercanos cronológicamente donde hay registro de fauna extinta, ¿no? A pesar entonces de la coexistencia de estos primeros pobladores humanos con algunos de estos animales, estos no fueron prácticamente utilizados, probablemente porque eran escasos y por lo tanto no representaban un recurso económico confiable. También esto significaría que no sería raro que en algún momento se encuentre algún indicio, algún evento de caza de alguno de estos animales, pero claramente la economía no ocupaba un lugar de importancia en la economía de estos grupos, que en cambio sí están aprovechando distintos recursos, no solo los camélidos como el guanaco o la vicuña en los lugares de mayor altitud y los cérvidos, que son menos numerosos en general estas poblaciones, sino también presas menores que tienen una gran importancia en muchos sitios, como pueden ser los chinchíllidos, es decir, chinchillas, vizcachas, roedores pequeños y también, por ejemplo, armadillos o distintas aves. De hecho, si ustedes miran este gráfico de barras donde se muestran la diversidad taxonómica, la proporción de diferentes especies en los números de restos identificados, ustedes van a ver que es muy variable la frecuencia de los artiodáctilos, es decir, camélidos y cérvidos, versus las presas más pequeñas en los distintos sitios, lo cual estaría reflejando justamente esta estrategia oportunista y generalizada donde se aprovechan la fauna disponible en los alrededores de los propios
sitios. Hay que recordar, sin embargo, que existen algunos registros en países vecinos, como puede ser en el caso de Chile, en el desierto de Atacama, en Tuina 5, donde hay asociación de caballo extinto con ocupaciones humanas, que ratificaría esta idea de una coexistencia con esta fauna antes de su extinción, pero la escasa o puramente oportunista aprovechamiento de este recurso. Por otro lado, también es importante destacar que aquí también existen evidencias de un tráfico de larga distancia en momentos muy tempranos. Concretamente, la circulación a larga distancia de obsidiana, la llegada de valvas marinas, es decir, conexiones de tráfico entre la puna argentina y la costa del Océano Pacífico, y la obtención de cañas macizas para la fabricación de los astiles, de dardos, que están siendo obtenidas en lo que es el piedemonte oriental, en los ambientes de yunga y de monte al oriente de la cordillera de los Andes. En cuanto al material lítico, si bien se han obtenido, se han encontrado en superficie ocasionalmente, muy excepcionalmente, algunas de estas puntas cola de pescado, lo cual señala tal vez la vinculación de los primeros grupos que poblaron el noroeste argentino con los que están poblando Pampa, Patagonia, o la llegada de algunos de estos grupos, o el tráfico con estos grupos ocasionalmente, pero a pesar de esto, las puntas de proyectil que caracterizan estas ocupaciones tempranas en esta región son diferentes. Las más características de estos momentos son estas puntas triangulares tempranas, conocidas como puntas Tuina, por su hallazgo y su caracterización en el sitio Tuina en el desierto de Atacama, sobre todo para lo que es la puna norte, la puna de Jujuy, pero en la puna meridional se encuentran otras variantes, como son estas grandes puntas con pedúnculos anchos que vemos ilustradas en el gráfico, en la ilustración a la derecha. Como ocurre en Patagonia, y lo mencionamos para Cueva de las Manos, también aquí el arte rupestre aparece muy tempranamente en fechas que superan los 9000 años antes del presente, como es el caso de Inca Cueva 4 concretamente, que pueden ver ahí en la foto, y donde se encuentran estos diseños polícromos no figurativos, son diseños abstractos, realizados notablemente sobre una base de preparación de yeso aplicada sobre la arenisca que sirve de soporte. La realización de este arte nos está en principio nuevamente indicando una relativa estabilidad en los circuitos de movilidad con un retorno anticipado a estos lugares. Es decir, estos lugares ya están formando parte de circuitos regulares de movimiento de determinados grupos que los marcan y realizan recurrentemente este tipo de actividades en estos lugares. Otro elemento que nos está hablando de esta relativa estabilidad en los circuitos de movilidad es la presencia en este mismo sitio de refugios o viviendas excavadas, casas pozo, pequeñas, con poca profundidad, pero la construcción, el acondicionamiento de un refugio, lo que nuevamente está hablando de una anticipación de retorno al lugar, y sobre todo la presencia de pozos de almacenaje asociados a estas casas pozo, que nuevamente nos da la impresión, nos permite concluir que hay una reserva de recursos para un retorno anticipado a estos lugares. Se encontró además otro elemento que también es significativo, al menos un entierro secundario en un sitio de esta cronología cercano a Inca Cueva, esto es Huachichocana 3. En la capa 3 se encontró un entierro secundario, es decir, se trata de huesos humanos desarticulados y parcialmente quemados que fueron depositados en este sitio. Recordemos que tanto Inca Cueva como Huachichocana quedan en las nacientes de la quebrada de Humahuaca, es decir, en las quebradas que comunican la Puna con la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Y la presencia de este entierro tan temprano
podría estar relacionado nuevamente con esta relativa estabilidad de los territorios, ¿no? Por lo cual este depositar a un antepasado del grupo en un lugar empieza ya tempranamente a funcionar como una especie de declaración o de denunciación de carácter territorial, ¿no? Está marcando de alguna forma que nuestros antepasados ya están en estos lugares y que por lo tanto están marcando un vínculo entre un determinado grupo de descendientes y un determinado espacio. Durante mucho tiempo, y ustedes lo van a encontrar en la literatura, se pensó que el arte rupestre de cazadores anterior al 3000 antes del presente, aproximadamente en el noroeste, era exclusivamente de tipo abstracto, no figurativo. Sin embargo, se ha encontrado en los últimos años algunos sitios que contradicen esto, como es el caso de Hornillos 2, en la zona de Sus, que es la puna de Jujuy, trabajado por Hugo Jacobaccio, donde se han registrado paneles de arte rupestre con motivos, diseños figurativos, como los que podemos ver aquí, donde se han representado, como ustedes ven, camélidos en actitudes dinámicas, naturalistas, y también figuras humanas, probablemente parte de escenas de caza. Esta diferencia entre un arte naturalista y un arte abstracto, no figurativo, con cronologías similares, ha llevado a una forma de interpretar esto que ha sido planteado, es que podrían estar marcando ya grupos con territorios diferenciados, es decir, grupos que tienen diferentes formas de representar, diferentes tal vez identidades de algún tipo asociadas a distintos territorios. Y no quería dejar de mencionar otras dos regiones, Cuyo y Sierras Centrales, donde también existen algunos indicios de ocupaciones tempranas, pero son menores y, como vamos a ver, se discontinúan en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en las tres regiones tratadas hasta ahora, Patagonia, Pampa y Noroeste, lo cual podría ser una indicación de estos eventos fallidos de exploración y colonización. En el caso de Cuyo, vemos que considerando los diferentes sectores de la provincia de Mendoza, en este caso concretamente, se reconocen 4 zonas con diferentes grados de productividad, ¿cierto? Que son los valles cordilleranos, que son claramente los más hospitalarios, digamos, para estas ocupaciones tempranas en términos de temperaturas, clima y disponibilidad de recursos. Seguidos por el Piedemonte o los llanos orientales, que son menos favorables que los valles cordilleranos, pero serían segundos en el ranking de recursos, seguidos por la alta cordillera, que claramente y sobre todo en esta época de clima considerablemente más frío sería prácticamente inhabitable para estos primeros grupos, y como último zona, la zona de la Payunia, una zona caracterizada por un paisaje volcánico con bajísima oferta de recursos y por lo tanto el más desfavorable para esta época. Lo que ven ahí marcados, los dos sitios que ven señalados en amarillo, Agua de la Cueva y Gruta del Indio, son los dos sitios donde se han encontrado, como ustedes ven, en los dos ambientes más favorables para la ocupación humana, donde se han encontrado indicios de ocupaciones tempranas, y en el caso de Gruta del Indio, con asociación con distintas especies de estos mamíferos pleistocénicos. Sin embargo, esta ocupación es relativamente breve aparentemente, y no paría, ninguno de los dos sitios parece haber sido seguida por ocupaciones, sino que están seguidas por extensos hiatos en la ocupación, lo que lleva a pensar en la extinción de estos primeros eventos de colonización. También otros elementos que nos habla de este carácter exploratorio de estas ocupaciones, por ejemplo, es la ausencia de la obsidiana entre las materias primas líticas utilizadas. Materiales que en las posteriores ocupaciones ya ocurridas 2 o 3 milenios después, a comienzos del Holoceno medio, vemos que ya se incorporan estas fuentes de obsidiana, lo cual podría estar esta diferencia en la utilización de la obsidiana, podría estar marcando distintos grados de conocimiento de los recursos en el ambiente.
donde los primeros grupos justamente no habrían llegado a incorporar esta materia prima debido a su limitado conocimiento de la oferta de recursos, algo que sí sucedería en las ocupaciones posteriores que claramente consolidan el proceso de colonización. Otra situación con ciertas semejanzas, pero también diferencias, encontramos en las sierras centrales, donde tenemos dos sitios datados, el Alto 3, con fechas muy tempranas, superiores al 11.000, o ahí en el límite de los 11.000 antes del presente, y en este caso restos humanos datados, recogidos hace casi un siglo en la gruta de Candonga y que fueron recientemente datados y arrojaron fechas también sumamente tempranas, lo cual demuestra una presencia humana en el sector serrano en estas cronologías tan tempranas. También en estos sitios no se han encontrado ninguno de los artefactos característicos de otras regiones, como pueden ser las puntas cola de pescado o estas puntas triangulares o con pedúnculos anchos que hemos mencionado para el noroeste argentino. Sin embargo, puntas cola de pescado se han encontrado en al menos 4 sitios de la región, ¿no? Entonces, si bien no tienen dataciones o no han sido corroborados en estratigrafía, dado la clara situación cronológica y los diagnósticos que son estos elementos, permiten afirmar que existían, digamos, bastantes sitios ocupados en estas cronologías entre el 10 y el 11.000. Pero, nuevamente, y como ocurre en el caso de Cuyo, vemos que no están sucedidas por otras ocupaciones, es decir, son sucedidas por un abandono de la región que recién vuelve a ser colonizada efectivamente a partir del 8000 antes del presente, ya en el comienzos del Holoceno medio, donde existen además distintos tipos de artefactos que también sugiere que no se trata de una continuidad genealógica en las poblaciones, sino que son otros grupos los que están llegando a ocupar la región. Recapitulando entonces el proceso en general, se han planteado dos vías o dos procesos, dos mecanismos de poblamiento del actual territorio, ¿no? Uno es un modelo terrestre que vendría por avance progresivo desde el norte principalmente, pero avanzando en forma multidireccional. Recordemos que no estamos hablando de una migración o de un traslado, sino de un proceso de larga duración, lento, probablemente en un ritmo que ni siquiera es perceptible para los propios protagonistas de este proceso, por el cual bandas de cazadores simplemente van creciendo demográficamente y van experimentando procesos de fisión y van ocupando territorios de caza vecino y así de este modo, en forma inadvertida, involuntaria, no intencional, claramente van ocupando la totalidad del espacio. Entonces uno de los primeros frentes de avance podría estar viniendo de este modo desde el norte, con fechas que podrían estar casi cercanas al 11.000 en sus instancias más tempranas, en el caso del noroeste argentino, y que probablemente se volvió más dinámico después del 9.000 antes del presente, cuando el derretimiento, el mejoramiento del clima y la desaparición de los glaciares habilitó las rutas terrestres transcordilleranas. El principal o el más mecanismo de poblamiento más temprano, sin embargo, probablemente respondió a lo que Laura Miotti ha llamado un modelo centrípeto y ramificado, que avanzaría fundamentalmente desde la costa del Océano Atlántico, a lo largo de la costa del Océano Atlántico, y desde ahí remontando los grandes ríos de la fachada atlántica. Entonces, importante, como bien ha argumentado Miotti, la ventaja de seguir estas rutas acuáticas es, por un lado, que una misma adaptación, digamos, un conocimiento tecnológico y una destreza económica estaría permitiendo, digamos, a estos grupos tempranos ocupar nuevos y nuevos territorios que de alguna forma presentan ciertas semejanzas entre sí, ¿no? Además de, bueno, la proximidad del agua, garantizar el acceso a una cantidad de otros recursos
asociados a ella. De todos modos, la idea es que gradualmente, a medida que avanza el tiempo, estos ingresos rápidos por las vías acuáticas se complementarían y se mezclarían con los contingentes que están avanzando en base a este progreso, este poblamiento terrestre y multidireccional. Ahora bien, se ha planteado que tal vez algunos de estos avances desde la fachada atlántica por los ríos más rápidos podrían dar cuenta de estos ingresos tempranos que hemos visto hasta las sierras centrales y quizás desde allí también hasta Cuyo, y tal vez estos primeros grupos habrían fracasado en el proceso de colonización o digamos no habrían tenido estas primeras ocupaciones continuidad en el tiempo, y después de algunos milenios, un hiato ocupacional, estos mismos espacios tal vez habían sido poblados por vía terrestre desde el norte. Esto ciertamente está, por ejemplo, indicado en Córdoba, ya que si bien dijimos en momentos tempranos encontramos estas puntas cola de pez que se asocian con el poblamiento de la fachada atlántica, posteriormente, con posterioridad al hiato ocupacional, se ven reemplazadas por las puntas lanceoladas, que son características de ocupaciones tempranas más al norte de la Argentina, en la región cordillerana, se encuentran tanto en Perú, en Bolivia y más al norte también. Entonces quizás estos dos tipos de artefactos estarían marcando primero un ingreso desde la fachada atlántica, digamos a lo largo de los grandes ríos, temprano, una extinción de esto y posteriormente un reingreso de poblaciones humanas ahora desde por otra vía, digamos, y con características de cultura material diferentes. En términos cronológicos, acá tienen este gráfico de barras que si bien es ya bastante viejo, tiene casi 30 años, muestra una tendencia que no ha variado, al menos en su forma con la realización de nuevos fechados, y es que existen escasos pero sistemáticos o consistentes indicios de una presencia que va entre los 13.000 y los 11.000 años antes del presente y que aumentan significativamente la cantidad de ocupaciones con posterioridad al 11.000, señalando tal vez en esta cronología ya a una escala espacial amplia la consolidación de estos procesos de colonización inicial. En cuanto a la subsistencia y tomando fundamentalmente la evidencia arqueofaunística, recordemos los sesgos que hay en el registro arqueobotánico o en el conocimiento del registro arqueobotánico, pero tomando como referencia la fauna, los restos faunísticos, lo que se observa al comparar las diferentes regiones, como ustedes ven en estos 4 gráficos que muestra la frecuencia que tienen presas de diferente tamaño en los conjuntos zooarqueológicos analizados en estas 4 regiones en su conjunto. Esto es trabajo de Martínez y colaboradores. Ustedes pueden ver que hay una gran diversidad entre regiones, ¿no? Entre Pampa, lo que es el noroeste, el centro-oeste y la Patagonia fundamentalmente, que son los que cuentan con evidencia sustancial zooarqueológica. Vemos que hay mucha diversidad, ¿no? Incluyendo la inclusión o no de la fauna pleistocénica como parte de las prácticas económicas habituales, siendo frecuente en Pampa, ¿cierto? Moderado en Patagonia, excepcional en el caso de estas ocupaciones tempranas posteriormente extintas en el centro-oeste argentino y prácticamente inexistente en el noroeste. Respecto a la tecnología lítica, más allá de la dispersión de algunos artefactos emblemáticos, como pueden ser estas puntas coladas de pez, que han sido realizadas a veces con distintos detalles tecnológicos, distintas materias primas, e incluso pueden haber sido funcionalmente diferentes, es decir, utilizadas con distintos fines, no solo como puntas de proyectil, sino también como instrumentos cortantes, incluso como núcleos. ¿Cierto? Esta amplia difusión de estas puntas colas de pez nos está marcando de alguna forma una circulación, sino de personas, de bienes y de ideas, o de alguna forma su relación
con la creación de cierto sentido de afinidad o de pertenencia entre comunidades en ambientes geográficos sumamente amplios. Pero más allá de esto, hay que notar que el resto de los conjuntos lísticos muestra una gran variabilidad, que es consistente con las enormes diferencias en las estrategias de subsistencia desplegadas en estos diferentes territorios, aunque también se encuentran otras características frecuentes que caracterizan esta tecnología temprana, como puede ser el predominio de la talla unifacial. También la circulación de materias primas a larga distancia es un elemento a destacar, y ya vamos a volver sobre esto. Estas puntas cola de pez quiero enfatizar, muestran ciertas afinidades tecnológicas, por ejemplo, en este gesto técnico que implica la extracción de esa última lasca desde la base, que es lo que da esa canaladura. Es un rasgo tecnológico compartido por las tecnologías tempranas en una vasta porción de Sudamérica, y también se encuentra con diferencias de detalle incluso en Centroamérica o hasta Norteamérica. Recordemos las puntas Clovis, que si bien claramente son diferentes, al menos este gesto técnico está marcando cierto aire de familia, digamos, a nivel tecnológico en un área geográfica realmente extensa. La enorme dispersión geográfica de estas puntas, de hecho, nos lleva a pensar en cuál podría ser la función social de estos artefactos, ¿no? Y siguiendo esta reflexión, es importante señalar también otras conductas u otras prácticas, otros contextos arqueológicos que también están aludiendo a esta interacción social a gran distancia. Y esto es algo que han señalado en trabajos conjuntos. Nora Flechenheimer, que ha trabajado, como les mencioné, en la provincia de Buenos Aires, en lugares como Cerro Sombrero, que podemos verlo en la foto de la derecha arriba, este cerro amesetado con cima plana, que se parece mucho a otras geoformas similares investigadas por sitios en esas geoformas similares investigados por Laura Miotti en Río Negro, por ejemplo, como ocurre con Cerro Amigo Oeste, que ustedes pueden ver en la comparación de la foto, son muy similares. Y curiosamente, en ambos sitios, en sus cimas, se encuentran depositadas gran cantidad de estas puntas cola de pescado. Notablemente muchas de ellas rotas o en proceso de reactivación o de fabricación, ¿no? Asociadas además a otros artefactos líticos de función desconocida para los que se ha propuesto una función o de carácter, un sentido de carácter ritual, tal vez como pueden ser estos discos líticos o estas pequeñas esferas, ¿no? Y toda esta similitud de estos contextos ha llevado a plantear que quizás no son solo artefactos los que están circulando, sino en la medida en que estos contextos están destacando ciertos lugares del paisaje que evidentemente tenían un sentido especial para estos grupos tempranos. Tal vez esta reiteración de contextos semejantes en distancias tan separados entre sí nos está hablando de ciertas cosmovisiones o ciertas formas de entender el mundo que están sustentando estas prácticas que estarían ampliamente extendidas entre estas poblaciones tempranas. Y pensando cuál puede ser la explicación de esto, que es importante recordar cuáles son las características de estas sociedades tempranas. Pensemos que son poblaciones con demografías sumamente bajas, muy extendidas en el espacio. Por lo tanto, la problemática de estos grupos no es tanto la competencia, como vamos a ver en procesos
posteriores y vamos a ver constantemente de alguna forma incrementándose en épocas posteriores, sino todo lo contrario. El problema es cómo mantener el vínculo con las poblaciones de origen. Recordemos lo que dijimos anteriormente, uno de los principales desafíos para el éxito de estas colonizaciones es mantener tamaños de población en el sentido biológico, poblaciones reproductivas de tamaños que sean viables desde el punto de vista de la continuidad temporal. Por lo tanto, para estos grupos que ingresan a un territorio nuevo es fundamental mantener los vínculos con las poblaciones de origen con fines reproductivos puntualmente. Por lo tanto, estos eventos de agregación de grupos o incluso la circulación de bienes a larga distancia que hemos visto, por ejemplo, las materias primas líticas o las conchas del Océano Pacífico en el caso de la Puna en el noroeste argentino, deberían ser pensadas en relación a esta problemática social, de mantener redes sociales sobre espacios sumamente dilatados, tanto como redes, digamos, de seguridad en casos de incertidumbre, pero también con vistas a mantener una población biológicamente viable desde el punto de vista reproductivo. Y es esta problemática de la sociedad temprana la que permitiría de alguna forma hacer inteligibles una cantidad de prácticas que si no resultan sorprendentes, ¿no? Tanto este intercambio a larga distancia que como vimos no involucra bienes centrales para la subsistencia en sí mismo muchas veces, como pueden ser las valvas o las cuentas de collar o ciertas rocas de colores, pero sin propiedades tecnológicas significativamente diferentes a las disponibles localmente. Y los lleva a pensar en esto que Robert Waylon ha llamado movilidad no utilitaria, lo cual es un concepto bastante cuestionable en sí mismo, ya que si es cierto lo que estamos planteando, en realidad sería sumamente importante incluso para la subsistencia mantener estos contactos sociales y sostener estos desplazamientos con fines fundamentalmente de reproducir los vínculos sociales, serían fundamentales también, por lo tanto serían útiles de alguna forma a la subsistencia, aunque no en un sentido inmediato de obtener algún recurso particular, sino de mantener estos vínculos sociales con todo lo que implica. Y este mismo daría cuenta de estos marcos simbólicos compartidos que se expresaría en diseños comunes en ciertas puntas de proyectil, en la recurrencia en ciertos contextos de paisaje, por ejemplo. Desde el punto de vista de la teoría evolutiva, también ha sido explicado estas prácticas de construcción de paisaje, y pensando no solo en el caso de Cerro Amigo, Cerro Sombrero, sino también otras prácticas como puede ser la marcación de lugares a través del arte rupestre, en el sentido de que este tipo de intervenciones comunicaría o inscribiría cierta información de orden social en el paisaje y por lo tanto afectaría la conducta de otros grupos que llegaran a estos lugares y reconocieran estas marcas o reconocieran estos lugares como lugares compartidos con otros grupos y por lo tanto estaría condicionando las oportunidades o las condiciones adaptativas a través de las propias intervenciones humanas, algo que se encuentra al centro de este concepto de construcción de nicho. Esta es la idea dentro de la teoría evolutiva de que las condiciones de selección natural que deben enfrentar los grupos se ven afectadas por la propia actividad de los grupos, en la medida en que modifican, por ejemplo, la frecuencia de distintas especies o condicionan las decisiones sobre los desplazamientos de los grupos, por ejemplo, a través de estas marcas visuales, estarían alterando o cambiando, antropizando, si se quiere, la oferta de recursos y las características que ofrece el propio nicho. Y esta es la bibliografía que básica u obligatoria que vamos a utilizar para esta unidad. El trabajo de Borrero en principio les permite ahí, lo que me interesa que vean en este trabajo es el planteo de este modelo de poblamiento en 3 fases, que está expresado en este breve artículo. Del trabajo de Miotti me interesa que vean este modelo, este mecanismo de poblamiento desde la fachada atlántica que ha planteado.
Los trabajos de Neme y Gil para la zona de Cuyo y de Rivero y colaboradores para el caso de las sierras centrales nos plantean estas ocupaciones tempranas que desembocan en hiatos ocupacionales que probablemente representan colonizaciones fallidas. El trabajo de Jacobaccio y Morales es una buena síntesis de la evidencia disponible, incluso hasta hoy, a pesar que ya tiene más de 10 años, para el noroeste argentino, mientras que el de Politis y colaboradores es una buena síntesis todavía bastante vigente de las evidencias que tenemos de poblamiento temprano para la totalidad del territorio argentino.